Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jorge Elgueta, soy psicólogo y trabajo en la corporación EduDown. Bueno, en el actual contexto de pandemia en que nos encontramos, nos parece muy necesario poder entregar algunas sugerencias, orientaciones y compartir experiencias respecto a lo que son los cuidados de la salud mental familiar en estos tiempos de pandemia. Nos interesa entregar algunas reflexiones, compartir con ustedes y también dar algunas sugerencias que la experiencia nos va diciendo que son uno de los caminos más apropiados para enfrentar este difícil momento. Entonces, este decálogo forma parte perdón, de los esfuerzos de los profesionales de la Corporación EduDown para entregar algunas sugerencias. Queremos que sea lo más instrumental, que sea lo más práctico, de tal manera que, si bien es cierto, vamos a hacer alguna entrega de información general, pero nos quisiéramos que a lo largo de esta jornada se quedaran con algunas herramientas específicas para, para abordar este tema. Bueno, vivimos tiempos de crisis, sin lugar a duda. Llevamos aproximadamente 4 meses y más de encierro, de confinamiento obligado, con lo cual hemos alterado sustantivamente nuestra normalidad y estamos enfrentando esta situación. Pero cuando hablamos de crisis, que implica por una parte peligro, que implica miedo, también incertidumbre frente a los cambios, si lo pensamos bien, nuestra vida en un par de semanas cambió para siempre. Nuestra vida habitual, nuestro trabajo, nuestras relaciones humanas, la vida familiar de los fines de semana, la amistad, el salir, etcétera, etcétera, cambió. Y por lo tanto eso nos genera, como decíamos, temor, nos genera incertidumbre, miedo al futuro. Pero también este momento de crisis puede ser comprendida como una oportunidad de construir un mejor sentido de familia, un mejor sentido de comunidad, un espacio para fortalecer nuestros vínculos y para promover en nosotros conductas solidarias, altruistas y de cooperación con los demás. La dimensión que tiene esta crisis es de tal envergadura que pone en peligro toda nuestra vida en sociedad. Y la única posibilidad, el único camino posible, lo dicen todos los expertos, es que logremos hacer una profunda transformación también de nosotros mismos, de la forma de relacionarnos, de cooperar, de ayudarnos unos con otros, de asumir una actitud responsable y de cooperación como única forma de evitar que se incrementen los contagios. Hace un par de días se viene escuchando la idea de que estamos saliendo del confinamiento, que se están abriendo los espacios públicos, que la gente está saliendo a la calle. Pero por favor, no quiero ser alarmista, pero ese es un tremendo riesgo y hay que asumirlo con tremenda responsabilidad. El cuidado que debemos tener para evitar los contagios debe seguir presente. Esto no es una carrera de corto aliento, esto es una maratón y probablemente ni siquiera hayamos llegado a la mitad del tiempo que nos va a llevar superar esta situación. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando tengamos una vacuna. Y eso va a ocurrir aproximadamente en 16, 18 meses, no antes. Por lo tanto, debemos seguir con esa responsabilidad, seguir apegados a las normativas que nos dicen que debemos mantenerlo, en la medida de lo posible, aislados físicamente, pero conectados socialmente. Este momento de crisis también nos permite entregar la mejor versión de nosotros mismos. Frase que he venido escuchando y que me hace mucho sentido. Es decir, lo peor que nos puede pasar, estimadas y estimados apoderados de EduDown, es que después de este tiempo de pandemia y confinamiento, sigamos siendo exactamente igual de lo que éramos antes. Este hecho, esta crisis, esta pandemia, nos debiera producir profundos cambios en nosotros, en la forma de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, con nuestro quehacer, con nuestras actividades, hacernos más resilientes. El concepto de resiliencia que viene de la física se emplea en la psicología
para dar cuenta de aquellos objetos primero y luego de las personas en la psicología que son capaces de crecer en la adversidad, de superar la adversidad, de hacerse más fuerte habiendo superado la adversidad. Un pequeño paréntesis, cuando termine esta charla se va a abrir los micrófonos para escuchar algunos comentarios, algunas preguntas que ustedes quieran hacer y en la medida que pueda, por supuesto, gustoso se las voy a contestar. Si alguien quiere estar enviando algún chat en este minuto, también lo puede hacer. Entonces, recapitulemos en este minuto, la imagen que tenemos es, si bien es cierto la crisis implica peligro, incertidumbre frente a los cambios, también es una oportunidad para reformularnos, para reinventarnos, para reinventar el modo de hacer familia. Vamos a ver ahora que la única posibilidad es que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia asuma un rol protagónico. Y en eso, por supuesto, como lo hemos dicho en muchas charlas en EduDown, los padres o los cuidadores o los adultos significativos deben ser quienes asuman un rol protagónico en este proceso de enfrentamiento de esta pandemia. Si bien la cuarentena o confinamiento es hasta la fecha la fórmula, la medida más eficaz para prevenir el contagio, es evidente que el confinamiento prolongado tiene un impacto profundo en la vida de la familia, en la dinámica familiar, en las personas. Estos efectos pueden gravitar negativamente en nuestra salud mental, no solo en la salud mental presente, sino también en nuestra salud mental futura, en el cómo nosotros salgamos de esta experiencia va a determinar cuánta salud mental vamos a tener a futuro y cuánta salud integral, entendiendo todas las dimensiones. Por lo tanto, estos efectos, decíamos, pueden deteriorar tanto las relaciones interpersonales como nuestro propio bienestar físico a causa del confinamiento. Como decíamos, entonces, estos efectos se evidencian en las distintas dimensiones, es decir, en el ámbito físico pueden aparecer patologías, malestares gastrointestinales, dolores de cabeza, dolores al pecho, por ejemplo. Pueden aparecer daños psicológicos, estados depresivos, estados de angustia, crisis de pánico, sentimientos de soledad, que ya veremos más en detalle. Y por supuesto alterar nuestra vida en sociedad. Acá se mencionan con total claridad algunos posibles efectos psicosomáticos durante el confinamiento familiar. Pueden haber muchos más, sin lugar a duda, pero he querido poner acá los más importantes. Temor. Temor frente al hecho inevitable de, por ejemplo, enfermarnos. Temor a morir, definitivamente. Ansiedad frente a un futuro que suponemos incierto, experiencias de rabia, sentimientos de rabia, de frustración. No nos olvidemos, en general lo estamos pasando muy mal. Hay muchos hogares que quedaron los jefes de familia sin trabajo o han visto disminuida sustantivamente su nivel de ingreso económico. Ha habido personas dentro de las familias que se han enfermado. Tenemos un número importante de fallecidos durante todo este tiempo. Por lo tanto, es evidente que nuestra salud mental está severamente dañada. Hay de repente conducta o pensamientos pesimistas. Esto no va a ninguna parte, no se va a encontrar ninguna solución, etcétera, etcétera. Los pensamientos pesimistas, las actitudes pesimistas que las personas tienen, muchas de ellas se van a exacerbar. Vamos a ver que en estas situaciones se exacerba tanto lo bueno como lo malo de uno. Y por ahí debe estar entonces esa mirada vigilante para saber exactamente cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viviendo esta situación. Y eso debemos comunicarlo, pero no nos adelantemos. Eso es lo importante. Tenemos algunas contracturas musculares, malestares generales, jaquecas, dolor de cabeza, náuseas, estados depresivos, pensamientos depresivos, cambio brusco de ánimo, sentimientos de pérdida. El mundo que teníamos, tal como lo vivimos, no va a recuperarse, va a ser distinto, pero hay cosas que van a cambiar para siempre y eso nos genera un sentimiento de pérdida. Haber perdido el trabajo,
haber perdido un ser querido es un sentimiento de pérdida. Haber perdido nuestra cotidianidad es un sentimiento de pérdida. Aparece con mucha potencia, por ejemplo, episodios de insomnio, dificultad para conciliar el sueño, o bien despertar en la noche y no poder conciliarlo. Entonces, estamos durmiendo mal. Importante, lo vamos a repetir a lo largo de esta charla, pero el sueño, la actividad del sueño es fundamental para la salud mental. Es fundamental. Mejora el estado de ánimo, disminuye la irritabilidad, aumenta las capacidades cognitivas, la atención, la concentración, la memoria. Todas esas funciones se ven alteradas cuando la persona no duerme bien. Los especialistas señalan, y me sumo a ello, que debiéramos dormir 6 a 8 horas diarias. Sabemos que eso no siempre es posible, pero en la medida que podamos, tenemos que dormir, tenemos que descansar. Decía un experto, y me encantó eso, debemos dormir sin culpa. ¿Sí? Pueden aparecer también entre los efectos psicosomáticos a causa del confinamiento, impulsividad, bulimia, necesidad de estar comiendo constantemente. Eso es una manifestación clara de la ansiedad. Sentimiento de soledad puede aparecer perfectamente. O bien episodios de agresividad. Vamos a ver después que decíamos, se altera la dinámica familiar. Hay incremento, por ejemplo, cifras, pero que son muy elocuentes. Argentina, Chile han visto incrementada el nivel de violencia intrafamiliar en un 40%. Esas cifras son muy altas. Significa casi en la práctica que de 2 hogares en uno hay violencia intrafamiliar. Por lo tanto, vamos a ver después que esta situación debe ser abordada en familia, así una suerte de pausa, una suerte de acuerdos, de tregua para enfrentar esto, para enfrentar este momento. Hay personas también que tienen ideas catastrofales. Todo va a ir mal, todo va a empeorar, nada va a mejorar, no hay vacuna, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. Y eso está vinculado estrictamente también a la desesperanza. De tal manera que estos efectos son posibles de experimentar. ¿Qué es lo importante? Es que a partir de eso nosotros debemos trabajar de manera sistemática, planificada, intencionada para salir de estos estados negativos. Algún experto señala, nunca vamos a evitar sentir experiencias como dolor, tristeza, abatimiento, rabia, etc. Lo que no podemos hacer es ser secuestrado, así lo dice él, por emociones negativas. Es decir, que mi rabia dé paso a mi agresión con otros, por ejemplo, o mi tristeza me invada y no sea capaz de ver las cosas positivas que sí están pasando en mi entorno. Por lo tanto, esto es un primer paso para nuestra salud mental. Ser capaz de identificar con total claridad qué me está ocurriendo a mí. Y para eso quiero compartir con ustedes algunas preguntas guías. Por ejemplo, ¿cada uno de ustedes ha experimentado bruscos cambios de humor, irritabilidad, ansiedad o episodios de agresividad durante el tiempo que ha permanecido en su casa en tiempos de pandemia? O bien, ¿se han incrementado las discusiones, las peleas o tensiones en las relaciones familiares durante estos días? Quienes tenemos vida en pareja durante muchos años, sabemos que las discusiones, las tensiones matrimoniales, de pareja, en familia, son inevitables, son parte de nuestra vida. Lo importante acá es ver cómo se han incrementado, cómo se expresan y cómo resolvemos esos conflictos. Otra pregunta, ¿ha sentido temor usted frente a la posibilidad que no se logre encontrar la cura para el coronavirus? ¿Ha observado que durante el tiempo que está encerrado, los niños y jóvenes de su familia han tenido conductas más rebeldes, oposicionistas o contestadoras más que lo habitual? ¿Le angustia a usted la idea de que alguno de los miembros se contagie o se muera o pierda el trabajo? Si esto es así,
significaría que usted, al igual que todos, están experimentando algunos de los síntomas propios del confinamiento prolongado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Es que lo que debemos saber es que todos estos cambios son parte de son esperables, son normales, dada la situación que se está enfrentando. Entonces, estamos hablando de estrés a causa del encierro prolongado, pero el estrés per se no es una enfermedad, es una reacción natural, es un mecanismo defensivo que está incorporado en nuestros organismos desde siempre para enfrentar los desafíos que provienen del entorno. De tal manera que si estamos teniendo alguna de estas experiencias, cefaleas, taquicardia y todos estos efectos a nivel psicológico, significa que estamos viviendo el estrés. Y eso es totalmente comprensible. Ahora, ¿cuál es el riesgo del estrés? Ya lo decimos, si no tenemos, digámoslo así, si no tuviéramos la experiencia del estrés, dicen los expertos, no habríamos sobrevivido. El estrés nos ayudó como mecanismo defensivo a enfrentar las adversidades desde los albores de la humanidad. Por lo tanto, el estrés tiene una fase positiva. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué la gente asocia estrés siempre con una enfermedad? Porque en la medida que el estrés se prolonga en el tiempo, puede generar un daño integral en la salud integral, tanto en el ámbito físico como psicológico. Por eso que es muy importante que se elaboren estrategias de manera planificada y consensuada para reducir los efectos nocivos del estrés. Entonces, en este escenario es sustantivo que los jefes de hogar, las personas responsables, asuman un rol protagónico en la tarea de enfrentar el encierro prolongado, para que este encierro sea lo más armonioso posible, porque puede ser que todavía nos quede mucho en esta maratón que decíamos. Y eso, quien debe liderar este proceso de autocuidado familiar, deben ser los jefes de familia, los adultos responsables. Ellos tienen que estar velando por que esto ocurra. Algunas recomendaciones para enfrentar el estrés. Primero, reconocer que el estrés es un mecanismo defensivo, que tiene una fase positiva, que nos prepara para la acción. Ese es el gran objetivo del estrés, lo que se llama para la lucha o la huida. Y forma parte de nuestro repertorio biológico desde siempre. Sin embargo, tiene efectos negativos si se prolonga en el tiempo, si es muy intenso. Entonces, necesariamente cuando estamos identificando que estamos en esa fase negativa, lo aconsejable es compartir. Lo peor que puede pasar es que se queden en silencio con sus ansiedades, con sus temores, con sus angustias. Eso es negativo, eso no aporta. Le voy a citar una frase de una apoderada de Dudán que siempre la recuerdo y la cito porque me parece que es muy elocuente. Lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Eso dijo ella en una sesión de apoderados. Entonces, cuando yo tengo temor, cuando tengo ansiedad, pero me lo guardo, lo que voy a hacer es que en el corto plazo mi cuerpo va a generar taquicardia, dolores de cabeza, dolor de estómago, ansiedad, problemas gastrointestinales, etc. Por lo tanto, comuniquen, compartan las experiencias, tanto las positivas como las negativas. Eso va a abrir también, muy importante, espacios de comunicación, de confianza, para que sus hijos sean capaces también de compartir sus propios temores, sus propias ansiedades, sus propios miedos. Y eso hay que valorarlo. Ocurre a veces que como tienen 8 años, 10 años, no dimensionamos y él necesita experimentar la idea de que está siendo contenido por sus padres, compartir, valorar lo que él está diciendo, darle la mayor seriedad.
Otras recomendaciones: asumir una actitud mental positiva frente a la situación de emergencia sanitaria. Hoy día, gracias a los avances en la neurociencia, por ejemplo, sabemos que cuando una persona tiene pensamientos positivos, se activa una parte de su cerebro de una manera distinta que si pensara en negativo. Es decir, este pensamiento positivo, esta actitud mental positiva, tiene una repercusión en nuestra corporalidad, en nuestra fisiología. Por lo tanto, pensar bien significa ganar bienestar físico, bienestar psicológico. Pensémoslo al revés: si vemos siempre el vaso medio vacío, si vemos siempre negativamente, nos vamos a aislar, nos vamos a enfermar, nos vamos a quedar atrapados en la desesperanza, en las ideas catastrofales. Temas importantes: incorporar a su vida diaria una dieta sana, balanceada. Los expertos hablan de incremento de la cantidad de fruta, de fibra, de comer pescado, de no sobrealimentarse, de consumir menos carne, de consumir legumbre. Hoy, todo esto que parece tan como de programa, de dieta, digamos, como habitual, adquiere una tremenda importancia. Necesitamos equilibrar nuestra biología, nuestra psicología personal. Debemos hacer alguna actividad física. Hay algunos jóvenes profesores que están haciendo tutoriales para enseñar cómo nosotros, con elementos tan simples como una silla, una escoba, un balde, podemos hacer actividad física en nuestro hogar en un par de metros cuadrados. Son circunstancias que todos tenemos. Por lo tanto, no la desestimen. Hoy día la actividad física es fundamental. Fíjense ustedes que la actividad física no solo tiene un efecto en nuestro sistema cardiovascular, sino que también reduce el estrés. La actividad física posee efectos ansiolíticos, antidepresivos y refuerza el pensamiento creativo. Junto a eso también es altamente recomendable que podamos incorporar el hábito de hacer ejercicio de respiración consciente. Para que ustedes dimensionen, estos ejercicios de respiración consciente provienen del yoga, una disciplina que tiene más de 5.000 años, que está claramente demostrada cuán eficaz es para reducir nuestra ansiedad. Los especialistas señalan que cuando estamos bajo los efectos del estrés, de la ansiedad, nuestra respiración se hace corta, poco profunda y no nos permite oxigenarnos. Entonces, estos ejercicios de respiración consciente nos van a permitir lograr una respiración más serena, más tranquila, que es el primer paso para controlar los cuadros de ansiedad. Si ustedes se meten en YouTube van a ver muchos tutoriales sobre respiración consciente y su efecto en el equilibrio emocional de las personas. Ese es otro tremendo, importante aporte que nos hacen los especialistas. Debemos realizar actividades que nos permitan desarrollar la imaginación y la creatividad. Si nosotros somos capaces de incorporar a los hijos, por ejemplo, hay muchos, pero construir un álbum familiar, sacar fotos de nuestra vida bajo situaciones de pandemia, a incorporarlo a esta actividad creativa, que pinten, que dibujen, que escuchen música, que practiquen algún juego de cartas, de naipes, de ajedrez, etc., va generando un espacio de convivencia que es mejor, que genera bienestar y armonía en la familia. Hay que, obviamente, usar adecuadamente los recursos económicos y el tiempo. Lo peor que nos podría pasar es que después de 4, 6 meses, 7 meses, hayamos sentido que no hicimos nada, que nos pasamos todo o trabajando o viendo una serial y otra y otra. Entonces debemos diversificar nuestra acción. Debemos, por ejemplo, promover la lectura, hacer ejercicio, aprender algo nuevo, algún desafío cognitivo importante. Practicar nuestro hobby o pensamiento o pasatiempo favorito. Y aún en circunstancias difíciles, promover el sentido del humor. Establecer una
comunicación efectiva con cada miembro de la familia. ¿Y qué significa que sea una comunicación efectiva? Que escucho atentamente, que acojo, que valoro sus experiencias de temor, de ansiedad, de angustia, que son legítimas. Y ese recepcionarlo hará que esa persona se sienta contenida, que sienta que le están ayudando. Y eso nos permite nutrir nuestros afectos. Nuestros afectos deben ser promovidos, deben ser cultivados durante todo este tiempo de encierro. Realizar ejercicios de meditación y yoga, ya lo veíamos. Al final de esta presentación les voy a dar algún link, algún contacto si a alguno les interesa. Y otro aspecto importante para enfrentar el estrés, aprender cosas nuevas, simples, pequeños desafíos, cocinar, jardinear, aprender un idioma, está en YouTube, está los tutoriales, está todo. Aprender a maestrear y cualquier aprendizaje nuevo que signifique un nuevo desafío. Establecer redes de apoyo y contención emocional virtual con sus familias y amigos. Esta distancia física no debe de ningún modo significar distanciamiento social. ¿Por qué razón? Porque somos seres sociales. Somos seres sociales complementados con un otro. Es en el encuentro con el otro que aparece nuestra humanidad, nuestro altruismo, nuestra empatía. Es en el encuentro con el otro que aparece lo mejor. Por lo tanto, debemos hacer esta red de apoyo. Una llamada telefónica, un encuentro virtual, un telefonazo, necesariamente va a ayudar en alguna parte a alguien y nos va a ayudar a nosotros también. Desarrollar una actividad altruista y solidaria en momentos tan difíciles donde hay gente que lo está pasando muy mal, sin lugar a duda, es tremendamente beneficioso para nosotros. El sentir que nuestra vida tiene un propósito y hoy día es más claro que nunca. Uno, impedir enfermarnos. Dos, promover salud mental familiar. Llegando al final de la charla para después abrir a las preguntas, pero me quedan algunas estrategias que me parecen tremendamente importantes. Primero, realizar los esfuerzos familiares en el cuidado de la salud mental de cada uno de los miembros y, por supuesto, del bienestar general. Es decir, como familia, ¿cuál es nuestra principal preocupación hoy día? Velar por la salud integral de las personas de la familia, de cada uno de los miembros. Y en eso, una vez más, estar alerta. Las personas adultas podemos decir, sabes que estoy molesto, tengo rabia, tengo pena, tengo angustia de enfermarme. Pero ¿cómo lo dice un niño que tiene dificultad para expresar sus pensamientos? Que no tiene lenguaje apropiado. Lo está experimentando con la misma intensidad que nosotros, solo que él no tiene la capacidad. Por lo tanto, seremos los padres, los cuidadores, quienes tenemos que estar atentos a cambios comportamentales que nos digan que está ansioso, que está desmotivado, que está inapetente, que está irascible, porque eso nos está diciendo que algo está ocurriendo con él. Y si esos cambios son evidentes en estos tiempos de pandemia, significa que está bajo una situación de estrés que no nos habíamos percatado. Y en ese sentido es tremendamente importante promover la generación de espacios de diálogo familiar. La familia debe tener espacios de diálogo durante el almuerzo, durante la cena, en algún momento del día para conversar cómo están viviendo, qué está haciendo cada uno, cómo se están sintiendo. Ese es el mejor antídoto para reducir el estrés. Entonces, ¿es bueno ver una serial? Sin duda que es bueno, pero cuando nos pasamos demasiado tiempo en eso y no tenemos esa conexión diaria con los miembros de la familia, significaría que estamos descuidando eso. Algo que han dado cuenta todos los especialistas, establecer rutinas mínimas, que no sean agobiantes, pero que sean rutinas. ¿Por qué razón? Porque nos da sensación de que tenemos control sobre algo. El gran problema ahora es que no tenemos control de nada.
¿Podemos nosotros saber cuándo va a aparecer la vacuna? No podemos. ¿Podemos saber cuál va a ser el devenir de este país que está sometido a crisis de otra envergadura que no es el momento de hablarla, pero que existen? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con el desarrollo económico? Eh, la reactivación económica con nuestros trabajos, nuestros ingresos, no sabemos. No tenemos control sobre eso y ese descontrol nos genera ansiedad. Por lo tanto, sí podemos tener control sobre nuestra rutina. Nos levantamos una hora, ¿verdad? Hacemos las rutinas prácticas del día a día, los horarios de la comida, el aseo, las tareas, el cuidado de las mascotas, uso del computador, juego y tiempo de ocio. Es decir, tiempo para todo, tiempo para todo. Pero al final dice una doctora que yo admiro profundamente, que es la doctora Amanda Céspedes, ella dice lo siguiente: cuando todo esto pase, cuando todo esto ya sea un recuerdo, lo que nuestros hijos, pensemos en ellos, ¿cierto? No se van a recordar tanto lo que hicieron, sino cómo vivieron con nosotros. Y nosotros ahí tenemos que ser modelos para afrontar esta situación, con serenidad, con calma, asumiendo que tenemos miedo, que sufrimos de angustia, pero no nos inmoviliza el miedo, no nos entrampamos en la angustia, sino que hacemos cosas concretas. Establecemos acuerdos, por ejemplo, de cooperación y apoyo emocional para enfrentar el momento presente. Sin lugar a duda, un aspecto central en esto de enfrentar la pandemia es promover un clima familiar más empático, más tolerante y más comprensivo entre todos. Todos tenemos momentos malos, nos alteramos. ¿Cuál es la idea? Que el otro diga, bueno, en estos tiempos de pandemia hagamos una suerte de armisticio, una suerte de acuerdo, una suerte de tregua. Y vamos a ser más comprensivos. Antes me alteraba más por esto, pero hoy día dejo, hoy día acepto, hoy día soy más tolerante. Otro aspecto a considerar, debemos evitar la saturación informativa, porque las cifras, los datos, las cifras, las imágenes de gente que se muere, de gente enferma, inicialmente hoy día ha cambiado un poco, pero eran simplemente angustiantes en todas partes del mundo. Entonces, esa sola experiencia de someterse a tanta información es generadora de angustia. Otro aspecto a considerar, distribuir las tareas en cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros debiera sentir, por modesta que sea su tarea, por doméstica, que está colaborando al bienestar común, preparando los alimentos, haciendo el aseo, ordenando la casa, etcétera, etcétera. Y en eso debemos salir de nuestro sistema de creencias. Este personaje machista de papá proveedor que está leyendo el diario mientras todos trabajan para que él después se siente a cenar, eso debiera cambiar. La idea es que todos aportan a las distintas tareas. Cocinar, hacer el aseo, cuidar las mascotas, ir de compra. Es decir, vida familiar verdadera, donde todos tengamos un rol y nos sintamos comprometidos con el bienestar de todos. Finalmente hablamos de fomentar la lectura, leer ese libro que nunca leímos, aprender un poco de idioma, practicar yoga, hacer ejercicio de respiración consciente, ¿cierto? Van a ser algunos de los elementos que nos van a permitir abordar esto. Tenemos que entonces, creo yo, aprender a ver el vaso medio lleno. Aprender que si bien es cierto, estamos en problemas, pero vamos a salir de esto. Eso no les quepa la menor duda, así ha sido históricamente. Entonces, la situación que estamos viviendo puede ser un escenario estresante, puede ser un escenario agobiante, en donde nos sentimos atrapados y que eso nunca va a cambiar. Pero la verdad que esto no es nuevo en la historia. La humanidad ha logrado vencer epidemias mucho más nefastas a lo largo de la humanidad. Pensemos en el medioevo en Europa, la población europea quedó reducida a 1/3. Se calcula que murieron 50 millones de personas. ¿Sí? Son otros tiempos, evidente. Hoy día estamos en una situación de privilegio respecto a cualquier otro momento en la historia.
Bien, podemos decir que estos momentos pueden ser entendidos también como una pausa en nuestro ritmo de vida. Si lo piensan bien, nunca tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo para hablar con los hijos, nunca tenemos tiempo para hablar con nuestra pareja, nunca tenemos tiempo para hacer cosas que nos gustan. Ahora, muchos de nosotros tenemos tiempo. Sabemos que también hay personas que están en el teletrabajo que tienen sus propias demandas y sus propios desafíos, pero también hay quienes tienen más tiempo y hay que aprovecharlo. Hay un tiempo para compartir, para, para aprender cosas nuevas, para vincularnos, pese al distanciamiento físico, de mejor manera con nuestros familiares y amigos. Son tiempos, por ejemplo, de reconciliación, de reencuentro con familias que estábamos alejados por A, por Z, por lo que sea, enemistados muchas veces. Es tiempo de reencontrarnos también con esa parte de nosotros que es nuestra familia. Hay un tiempo también que podemos aprender a ser más comprensivos, más tolerantes, más dispuestos a dar lo mejor de nosotros para nosotros mismos, para las personas de nuestro entorno. Y podemos afrontar este momento más solidarios, más altruistas, más cooperadores que nunca. Algunas reflexiones finales. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado y probablemente sigue enfrentando pandemias de alcance planetario. Esta, diría yo, según los expertos, es la primera. Es la primera vez que tenemos noticias de que esta misma pandemia se está dando en todo el mundo. Y si bien es cierto, cada una de estas experiencias ocurridas a lo largo de la humanidad ha significado enfermedades severas, pérdida de miles de vidas humanas, finalmente han sido controladas. Y tenemos, por ejemplo, la peste bubónica en la Edad Media, la malaria, el ébola más reciente, la gripe española a principios del siglo XX. Otro dato importante, en la actualidad la comunidad científica internacional se encuentra trabajando aceleradamente por encontrar la vacuna para combatir el virus. Debo decirles que con bastante conocimiento de causa, porque en algún momento de mi vida trabajé vinculado al ámbito farmacéutico, el desarrollo de una vacuna lleva no menos de 5 o 8 años, pero hoy día está toda la comunidad científica trabajando aceleradamente, colaborando, intercambiando experiencias, y hoy día se sabe por lo menos que hay 4 procesos de elaboración de vacunas que están en la fase final, y esto en distintos laboratorios de Europa, Estados Unidos fundamentalmente. Por lo tanto, está la comunidad científica trabajando, ya sabemos, los equipos de salud en todas partes del mundo para evitar los contagios y reducir el impacto en la vida de las personas. Esperemos que en tiempo próximamente se encuentre esta vacuna, pero mientras tanto nosotros debemos jugar un rol activo en esto. Nosotros no somos pasivos, no podemos quedarnos pasivamente sentados en la casa, mirando la televisión, esperando que se haga la vacuna. Debemos jugar un rol activo. ¿Y cuál es ese rol? Promover nuestra salud, cuidar nuestra salud, no actuar precipitadamente y salir a la calle, a comprar, a la plaza, a compartir con los amigos, a encontrarnos en el asado que hace tanto tiempo que no tenemos. No, debemos ser cautos, debemos respetar las directrices sanitarias, debemos escuchar los consejos que nos dan otras sociedades en términos de no dejarnos atrapar en esta idea de que ya pasó porque se soltaron de algún modo los controles sanitarios y podemos salir. Yo creo que ese es un riesgo muy grande. Hay quienes dicen, por ejemplo, personas que lo decía ayer en la televisión, una destacada personalidad del mundo médico chileno, el doctor Ugarte. Él decía que veía con cierta preocupación esta premura en soltar los controles sanitarios, reducir el confinamiento. Es una voz autorizada, a nivel nacional, internacional, experto en infectología, que nos está diciendo, ojo, cuidémonos. Hoy día, ¿cuál es nuestra gran tarea? Es cuidarnos entre todos, velar por los cuidados que ya sabemos tanto, nuestra mascarilla, nuestra medida higiénica de seguridad, pero no caer en la tentación de pensar que esto ya terminó.
Esto sigue siendo un desafío enorme a un país, a una comunidad internacional, y hay que tomar todas las prevenciones, reducir al máximo los riesgos, cuidarnos, no aventurarnos precipitadamente. Bueno, después de esta charla, que por supuesto no agota el tema, algunas sugerencias finales. Hoy por hoy se están dando charlas por centenares, de todo tipo. Ustedes podrán encontrar que esta charla fue apropiada, no apropiada, buena, mala, etcétera. Da exactamente lo mismo. Pero el punto no es cuántas charlas yo veo. El punto es cómo yo implemento cambios, acciones específicas, concretas en mi accionar. Es decir, ustedes han recibido la información, pero esto debe transformarse en conocimiento. Y después del conocimiento, en conductas reales. Y solo ahí tenemos aprendizajes. Entonces, vamos a ser más efectivos en tanto nosotros tomemos esta información, la transformemos en conocimiento y sigamos estos lineamientos que dan las personas que están en este afán. De lo contrario, sería una charla más. Lo entiendo, lo sé, sé que tengo que hacer tal y cual cosa, pero simplemente no la hago, porque hay una inercia también. Entonces, ¿cuál es el llamado? Hagan cosas concretas, sean protagonistas de las experiencias de autocuidado, porque esa va a ser la única forma de mantenernos sanos y lograr superar estos momentos difíciles. Mis mejores deseos que eso ocurra y, por supuesto, abierto a cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias. Aquí hay un chat, lo voy a leer, por favor. Es solo alguien que saluda. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. ¿Paula? Sí, Jorge, dime. No, quería saber si allá parece que hay una persona, Paula, que quiere hacer una pregunta, un comentario. Ya. Martín. Muy buena charla, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Martín. ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. Martina para todo. Ella tiene una pregunta. Adelante, Martina. ¿Paula? Y acá estoy. Sí, es que hay una persona, Martina, que quiere hacer una pregunta, pero no logro visualizarla. Martín. Soy Martín, dice Martín, perdón. Sí, que está escribiendo. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos? Hola, Martín. Oye, mira, yo tengo una pregunta relativa a cómo nuestros niños también ellos estaban acostumbrados a una rutina de ir al EduDown, de ir al jardín. Entonces, yo noto que mi hija también como que tiene ganas cuando uno le muestra fotos del jardín, como que quiere estar ahí con los niños, eh, como que quiere de repente, dice, ya me voy, y como que dice que va a salir. Entonces, ¿cómo uno enfrenta eso? Porque yo le digo a ella, oye, yo sé que tú quieres ir al jardín, pero no podemos porque hay una enfermedad afuera, pero ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Porque ¿cómo lo ve un niño? Nosotros somos conscientes de lo que está pasando, pero ellos como que les cayó de golpe el tema del cambio de rutina y es otra mirada. Ellos tienen otra forma de ver las cosas. Por supuesto. Mira, yo creo que en situaciones como esta, Martín, uno de algún modo tiene que reinventarse y tiene que generar espacios de participación, de juego que sean seductores para ellos, que puedas atraparlo en eso.
porque darle buenas razones a veces es un tanto estéril, porque son niños, porque les va a costar entender lo que nosotros entendemos fácilmente. Entonces, a mí se me ocurre, es lo que yo haría en mi situación de padre, de hacer algún guiño con una actividad que para él sea más seductora, y en eso hay que probar. Es un Sí, aprendizaje, estamos de todos hecho, aprendiendo, ¿sí? estoy haciendo eso, estoy todos los días a las 10 de la mañana, actividades de juego, guiado, sí, digamos, de una manera más, bueno, tratando de tener objetivos, pero el tema está en que yo noto que siento que ella extraña la compañía de sus amiguitos, porque nosotros, como tú dijiste, somos esencialmente sociables y los niños no son ajenos a eso. Por supuesto. Si quizás sea una posibilidad hacer algún encuentro online para estar con ellos cada 2 días, cada 3 días, me parece que podría ser una buena posibilidad. Sí, mi amor. En el jardín infantil han empezado a hacer algunas dinámicas similares de juntar Correcto. a los papás con los niños, por lo menos, no sé si son cada 2 semanas, corrígeme, cielo. Eh, pero Eso. eh, yo creo que a lo mejor lo que le falta es ver a los compañeritos Eso del me Edu parece un Down. buen tema, que se diviertan, y claro, por supuesto, pero ahí es donde yo te decía, Martín, que debemos asumir un rol protagónico, es decir, cómo tú te contactas con algunos padres, tú seguro tienes contacto con muchos papás de Down y hacen un encuentro, una once, no sé, se me ocurre, pero hay que hacer esos ejercicios. Acá estamos aprendiendo a enfrentar esta situación entre todos y debemos colaborarnos entre todos, no debemos cerrarme a nada. Martín. Entonces, asumir el rol protagónico, frente a eso a mí se me ocurre eh, generar este encuentro online con algunos amigos de EduDown. Conversas tú con los papás, intercambian experiencia, algunos de ellos te va a decir, le vamos a dejar la palabra después a algunos de los papás, mamás que están acá, para que digan, mira, yo me pasó lo mismo, pero lo resolví de esta manera. ¿Te parece, Martín? Sí, sí, me Muchas parece. Creo gracias, que hay muchas que gracias. buscar caminos. Buscar Gracias. caminos, así es, no cerrarse, no cerrarse. En el fondo es lo que nos decía Einstein, ni más ni menos. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, en esta situación de pandemia está es todo distinto. Tenemos que reinventarnos. Si siempre hacíamos tal y cual cosa y el niño dice, una vez más vamos a jugar a esto, habrá que inventar otra cosa. Habrá que hacer títere, teatro, hacer un traje, no sé, que él se sienta como motivado por una nueva actividad. ¿Alguna otra pregunta que vaya apareciendo, estimadas y estimados? Gracias a ti, Martín. Se quedaron mudos. Julia Rivas, hola, ¿cómo está? Hay una pregunta, por favor, o comentario, lo que tú quieras. Seguro te van a desbloquear el micrófono. Paula, por favor. Sería bueno que llegara el Max. Sí, estoy buscando a Julia. Julia Rivas. Listo, ahora tiene su audio iniciado. Julia, sale, ahí está. Ahí sí. Ahí está. Hola Jorge, muchas Oh, gracias por la charla. hola, Estuve atenta todo el rato, no activé la cámara para no interrumpir. muchas gracias. Oye, sí, muchas gracias por todo y bueno, comentarle a Martín que el papá que estaba hablando hace poquito, o sea, recién, que no sé, en la experiencia de mi hija con su compañerita también de EduDown, han hecho encuentros semana por medio, no sé la edad que tiene él y no sé si a lo mejor lo puede hablar con Solange o con la terapeuta que le corresponde. Entonces, como que a lo mejor para que se vean por videollamada, digo yo. No sé, Por a lo mejor supuesto, eso como para claro. comentar. Y eso como ha sido bueno, así que las chicas se ven ahí, algunas tímidas, pero, pero igual el hecho de que se estén viendo otras niñas o niños, importante. Yo también tengo la experiencia del colegio de mi hija, ella está en kinder y los días miércoles tienen clases. Ahora empezaron esa rutina de tener clases online. Y tratan de ser lo más entretenido posible para que no se aburran. Mi hija no, no engancha mucho, a veces se aburre, pero creo que los primeros minutos sí.
pero es importante que se puedan ver así. Muy Eso, importante. Se pueden complementar con alguna apoderada que le gusta el baile, alguna coreografía, es decir, probar, 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 probar. Esa es la idea. En el fondo es mente abierta, eso. buscar caminos nuevos, un poco ensayo-error, pero eso es, nos pilló a todos, no sabíamos, no estábamos preparados para esto. Todo es nuevo, por lo tanto, apelando también a la comprensión de cada uno de nosotros, a entender que a veces nos equivocamos, porque debemos ser, como decía Facundo Manes, que se lo mencionó un neurólogo, neurocientífico argentino, comprensivos con nosotros mismos, compasivos con nosotros mismos, con nuestros errores, con nuestros propios salirnos de pronto de madre. Mira, dice acá alguien, decía algo sobre encuentro de padres, pero se me borró. Pero están llamando a eso. Aquí parece que está. Sugiero que entre las mamás también organicen encuentros para sus hijos. Eso es. Tomar la iniciativa creativamente, propositivamente, proactivamente. Se lo he dicho a muchos de ustedes que las reconozco en los talleres de inducción que hemos hecho. Ustedes tienen que llevar la batuta del proceso de sus hijos. Ustedes tienen que estar proponiendo ideas, contrastándolas. Y lo peor que nos puede pasar es que nos digan, mira, sí, eso ya lo hicimos, o no nos parece, pero hay que probar. ¿Alguna otra pregunta, comentarios que vayan apareciendo? Denise. Hola, buenas tardes. Dice, soy la mamá de Sebastián. Voy a leer uno que llegó. Ya, mira, dice acá, lo voy a leer, es bastante elocuente, yo creo que ilustra situaciones que algunos de ustedes están viviendo. Dice, hola, buenas tardes, soy la mamá de Sebastián Gallego. Esta última semana ha comenzado a hacer escándalos, gritos, llantos, se golpea la cabeza. Quiere que le pasen celulares, ve a todos los niños de su entorno con celulares y que los saquen a correr. Por mi parte, como mamá, intento sacarlo. En eso con distintos tipos de, sacando de eso con distintos tipos de tareas y rutinas, pero está muy estresado. Bueno, tal como decíamos, esta situación de encierro genera un estrés familiar, incrementa la tensión familiar. Habría, no es el motivo acá, digamos, pero habría que ver cuál es la dinámica familiar, revisar qué está ocurriendo, porque esos disruptivas, inapropiadas, quizás sean parte de una situación mucho más global. Entonces, hay una posibilidad de que ustedes reciban apoyo de los distintos profesionales de UAM para abordar ese problema en particular, digamos. Pero yo lo tomaría como parte de un síntoma de que algo está muy alterado. De hecho, ella reconoce y se agradece el compartirlo con nosotros, que ella está muy estresada. Entonces el punto es, ¿cuándo comenzó el estrés? ¿Qué nos genera el estrés? ¿O no estamos retroalimentando nuestras propias ansiedades, nuestras preocupaciones? Los niños lo saben mejor ustedes que yo, son sensibles y van capturando las tensiones familiares, el entorno de estrés familiar, cómo lo están resolviendo ellos. Es difícil contestar así. Si le parece, después podemos contactarnos de otra forma, digamos, para ver cómo apoyarla, pero yo creo que hay que revisar la dinámica familiar. Les insisto, para mí es más bien, no es un hecho aislado. No es que vino esta pandemia y el niño o la niña se puso mañoso. El tema es, vino esta pandemia, nos generó a todos un estrés y resultado de eso, él reacciona de esa manera. Porque es lo que se llama en psicología conductas regresivas. Las personas asumen comportamientos que no son propios de la edad. El niño que antes no dormía con la mamá vuelve a llorar porque quiere estar con ella. O no tenía chupete y ahora sí. Acá está Taikon Troncoso, dice, ¿puedo comentar algo sobre el estrés de los pequeños? En mi caso, en mi experiencia personal. Por supuesto, Teddy Troncoso,
Teddy Troncoso, por favor, Voy. Paula, para que... Ahí está, Teddy Troncoso. Hola Teddy, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Bien, Hola, gracias. ¿Y hola. tú? Gusto de verte, muy bien. Me alegra verte. Gracias. Igualmente. Mira, en mi caso, en nuestro caso, César y yo estábamos con teletrabajo. Estábamos full estresados y eso se lo transmitíamos mucho a las niñas. Ya llevamos casi 5 meses de encierro y ellas se ponían mal para el tema de la más grandecita tenía su clase online, no quería participar, hacía sus pataletas, se tiraba al suelo, nos veía que estábamos todo el rato en el computador y no le prestábamos atención porque estábamos full pega, entonces eso gatilló a que su estado anímico cambiara pero negativamente, así no nos escuchaban, no nos hacían caso, pero era netamente porque yo creo que sentían ese vacío, porque cuando los papás trabajan, ellos estaban en el jardín o con algún familiar, pero con gente que le presta atención. Entonces yo creo que la raíz, al menos nosotros lo analizamos como familia y sentíamos que producto de nuestro poco tiempo, ellas reaccionaron de esa forma. Ahora a mí me desvincularon la semana pasada y lo veo como algo positivo porque ahora yo puedo estar más con ella y realmente ha sido un cambio. 3 días que llevo así y ellas están full motivadas, contentas, necesitaban estar con alguien, con tensión. Entonces a los niños les afecta de sobremanera. A nosotros nos afecta como adultos, pero a los niños demasiado. Entonces yo lo recomiendo, pucha, a veces, no sé, un llamado telefónico puede esperar, una reunión, pucha, se puede aplazar, pero esos minutitos que uno puede destinar a sus pequeñitos son tan fundamentales y le hacen tan bien que yo creo que la prioridad es la salud mental de la familia, de nosotros los adultos, para poder transmitirles esa energía positiva a los niños, porque lo que necesitan hoy en día, ya que no tienen nada más, no pueden salir a ninguna parte, es que nosotros estemos bien. Entonces, si nosotros estamos alterados, estresados, ellos les afecta mucho y no tienen cómo comunicarlo, porque son chiquititos. Muchas gracias, te comparto todas y cada una de tus palabras. Me parece que hiciste el camino adecuado en términos de que acogiste esa demanda. Si los niños, ¿qué están haciendo finalmente? ¿Qué están haciendo? O sea, en el fondo es ya, tómenme, cobíjenme, apáñenme, ¿no es cierto? Eso está pidiendo atención y a veces atrapados en nuestras propias exigencias laborales, etcétera, no nos damos cuenta. Pero ellos lo están resintiendo. Acá en esta experiencia de pandemia que estamos viviendo, todos y cada uno de nosotros está siendo afectado. Aquí no se libra nadie. Entonces, nosotros los adultos tenemos un repertorio mayor, ¿verdad? Pero ellos también están siendo afectados, solo que no pueden comunicar. ¿Cómo dicen? ¿Sabes, mamá? Me siento solo, tengo angustia. Tengo miedo de que te enfermes, tengo miedo, etcétera. No, por eso hay que estar atento, hay que estar sensible, y en eso rescato lo que hace Tei, porque dice, bueno, esto requiere de otro abordaje, y lo hicieron. Y también te valoro mucho, Tei, tu capacidad para ver el giro positivo, o sea, te quedaste sin pega por un tiempo, bueno, pero tiene algo positivo, tienes más tiempo para Puedo ello. dormir, Puede y tengo dormir, tiempo para los hijos. como decía argentino que me encanta, Vane, duerman harto, duerman sin culpa, cuanto puedan, porque eso oxigena el cerebro. Hola, Emilia. Yo soy Eso Emilia. lo hace ser más activo, descansar, reduce, ¿verdad?, la ansiedad y, y los, y las ideas catastrofales o los pensamientos depresivos. Así que a dormir, a descansar. Como digo yo, para trabajar full hay que descansar full. ¿Sí? Otros comentarios que vayan apareciendo. Yo soy la... Voy a leer uno que me parece que da cuenta de ese. Me ha hecho mucho sentido todo lo que has dicho, me di cuenta de muchas cosas que me han pasado. Ese es el primer paso, estimado, estimada. Es el primer paso. El punto es ahora, ya hiciste el diagnóstico. Pamela dice, me ha hecho mucho sentido todo lo que has dicho. Me di cuenta que muchas cosas me han pasado. A todos nos han pasado. Ya tenemos el diagnóstico. El punto es, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos solamente con esa información? No, hay que traducir en ejercicios
concretos, planificar cosas concretas. El estado de salud mental no cae del cielo, no es un milagro que ocurre, no es una planta que florece en un jardín y en otro, no. El bienestar familiar es el resultado de un esfuerzo de todos los miembros de la familia que dan lo mejor de sí. Otra dice Julia, dice, muy de acuerdo con lo que comentó la mamá, yo también quedé sin trabajo cuando empezó la pandemia y de verdad que me he sentido feliz de estar con ellos. Bien, estamos en hora, ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, quisiera agradecerles su presencia acá. De pronto nosotros hacemos esto con tanto cariño, con tanto afecto y queremos llegar a muchas voces entendiendo que